Sean todos bienvenidos en esta hermosa noche al tema de estudio bíblico para hoy que he llamado Bástate mi gracia. En un capítulo de la Escritura que se ha prestado para muchas malas interpretaciones muchas veces, profundo, delicado, pero con un mensaje rotundo y contundente para nuestras vidas. Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 12, del versículo 1 al 9, para hacer sobre este pasaje una reflexión de mucha importancia para nuestras vidas. Dice la palabra del Señor, 2 de Corintios 12:1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Vamos a orar. Amado Dios, este pasaje es bastante profundo. Tiene una enseñanza poderosa para nuestras vidas. Y oro para que tú, querido Espíritu Santo, nos ayudes a entenderlo, a discernirlo, a interpretarlo de una manera adecuada, para que podamos con él ser poderosamente bendecidos en nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias, Padre amado. Amén. Amén y amén. Bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Bien, amados, como ya les dije, el tema se llama Bástate mi gracia. Y hay un contexto en este capítulo 12 donde la palabra Satanás es usada sin duda alguna, como lo veremos y lo comprobaremos, para hablarnos acerca de estados del cuerpo o del espíritu, y no de un ser cósmico que esté fuera de nosotros para atacarnos, para destruirnos, como se enseña comúnmente. Pablo, en el contexto de Corintios, había sido fuertemente criticado por los miembros de la iglesia de Corinto. Y para defenderse de sus ataques, les habló de una maravillosa bendición
que Dios le había revelado, en lo cual él dice: oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Sin embargo, a pesar de esa experiencia maravillosa, no se le permitió, y él dice que para que no se vanagloriara, se sintiera orgulloso, engrandecido por su experiencia, dice: me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé. El apóstol Pablo, en el versículo 2 al 4, habla en tercera persona. Ustedes ven el versículo 2, dice: conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, o fuera del cuerpo, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Qué experiencia maravillosa y extraordinaria la del apóstol. Algunos creen que esta experiencia ocurrió cuando Pablo fue apedreado en Listra y quedó inconsciente por mucho tiempo, tanto que los que lo vieron creyeron que había muerto. Y lo extraordinario de esta visión es que fue, número uno, una visión personal. Dice: conozco a un hombre. Está hablando en tercera persona, pero se refiere a él mismo. Número 2, fue una visión cristiana, pues dice: en Cristo, conozco a un hombre en Cristo. Por lo tanto, no pertenecía su revelación y lo que vio ni al judaísmo ni al paganismo de su época. Número 3, fue una visión histórica, pues dice: hace 14 años. Lo que implica que no fue ficticio, sino que él tuvo una experiencia real. Número 4, fue sobrenatural, pues dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pero también fue misteriosa, pues él dice que no sabe si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo que ocurrió esta maravillosa visión. Número 6, fue reveladora, pues dice el apóstol que oyó palabras inefables. Inefables es difícil de explicar con palabras humanas. Pero toda esta experiencia dejó una marca indeleble en el apóstol, pues dice que un aguijón le fue colocado en la carne. Este aguijón en su carne, amados, entre otros propósitos, le indica a Pablo que a pesar de haber sido arrebatado a los cielos y haber tenido esta experiencia sobrenatural gloriosa, no podía olvidar que seguía siendo un hombre común y corriente. La palabra aguijón es del griego skolops y significa cualquier cosa aguda como una estaca o una espina. En la connotación bíblica, aguijón denota agudeza del sufrimiento y el resultado de sus efectos en la vida de la persona. El aguijón indica que se trataba de algo físico, doloroso y humillante en la vida del apóstol. También es importante notar que en este pasaje encontramos dos verbos que se hallan en tiempo presente. El primero dice: para que no me exaltase desmedidamente. Y el segundo dice: y que me abofetee, en tiempo presente, significando una acción recurrente, un ataque constante, repetitivo en su vida. Pablo, ante esta situación, nos cuenta también que oró de manera específica, diciendo: respecto a lo cual
al referirse a la oración. Lo hizo con ahínco, pues dice, he rogado al Señor. Y oró repetidamente, pues dice, por 3 veces. Y oró con un propósito claro y específico, que quite de mí este aguijón. La frase posterior es, me ha dicho, indicando que Pablo aceptó la respuesta concreta de Dios, la respuesta de Cristo, que fue, bástate mi gracia. Y esto es un predicado que indica entonces que la gracia de Cristo es suficiente y posee una fuerza inefable para ayudar a superar cualquier debilidad. El versículo 7, como ya lo vimos, dice, para que las grandezas de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Esto implica que probablemente en el carácter del apóstol había un orgullo escondido y un deseo de sentirse superior a los demás. Pero dice que me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. Y cuando uno mira otras versiones y mira los originales griegos, no dice de Satanás, sino un mensajero Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Aquí la palabra Satanás, como todos sabemos, se define como adversario, como un anunciador, como un mensajero que ha traído a su vida el mensaje de que le está prohibido enorgullecerse, exaltarse sobre los demás debido a su revelación. ¿Quién o qué era ese anunciador, mensajero o adversario de Pablo? Cuando miramos la palabra de Dios completa, en sus escritos, aparentemente el aguijón en la carne de Pablo era alguna enfermedad o una dolencia repetitiva, constante, recurrente, que producía en él un sufrimiento humillante. Otros intérpretes dicen que el aguijón de Pablo eran sus deseos engañosos, pero vamos a confirmar que eso no fue posible, porque la misma palabra nos describe la realidad del padecimiento de Pablo. En Gálatas capítulo 4, que vamos a mirar, Gálatas 4, el versículo 13. Aquí Pablo habla de una debilidad física, y era algo que él padecía realmente en su cuerpo. Dice el versículo 13: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Verso 14: y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Esto implica, amados, que Pablo indudablemente tenía un problema en su cuerpo. En 2 Corintios 12:7 habla entonces del aguijón en su carne, para referirse sin lugar a dudas a ese problema físico que él presentaba. La palabra que usa Gálatas 4:13 para enfermedad es del griego astenia, con H intermedia, astenia, que significa una afección que paraliza. Probablemente esta afección influyó en el habla de Pablo. Y lo digo porque en 2 Corintios 10:10 veamos lo que los oyentes
de Pablo decían. Segunda de Corintios 10:10. Dice, porque a la verdad dice, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Amados, si esto le ocurrió al apóstol Pablo, ¿qué podemos pensar nosotros, los que tenemos la misión del Espíritu de exponer el Evangelio? Estas personas menospreciaron a Pablo, y aún la palabra que predicaba para ellos era menospreciable. En 1 Corintios 2:3 dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Así, amados, sea que el aguijón de Pablo fuese una enfermedad en su carne o no, ese aguijón era claramente una satanización de algo que pasaba en Pablo, que para él era un enemigo, era un opositor, era un adversario que le dificultaba grandemente la tarea de predicar el Evangelio. Así que aquí mismo el término Satanás es usado para describir una enfermedad en su carne o un estado latente en su cuerpo. Observemos, amados, que el aguijón en la carne de Pablo le fue dado, y esto nos permite aclarar cualquier otra falsa interpretación. Para aquellos que creen que eran sus deseos engañosos, como que Pablo tenía problemas de pecado y de esas cosas, eso es un absoluto absurdo. Porque los deseos engañados no son dados, no son puestos, sino que uno nace con ellos. Así dice el Salmo 51, el versículo 5. Dice, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. En Génesis 8:21 hay otra afirmación espectacular de la palabra de Dios para sustentar lo que les estoy diciendo. Dice, y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Pablo no nació con ese mensajero de Satanás, entre comillas, que no está en el original griego, para haberlo venido abofeteando desde niño. El mensajero advertidor de esta enfermedad en su carne, que era como una espina para él, produjo incesantemente sufrimiento y dolor físico para el apóstol Pablo. Todo con el propósito de Dios de que él no se enorgulleciera. Si el mensajero de Satanás del versículo 7 fuera de verdad un ministro del diablo, habría una incongruencia en la palabra del Señor, porque Hebreos 2:14 dice que Cristo destruyó el poder del diablo. El texto dice literalmente, y por favor leámoslo, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, refiriéndose a nosotros, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La Escritura también afirma que los principados y las potestades fueron derrotadas por Cristo en la cruz del Calvario. Cuando hablamos del diablo en este caso, hablamos del pecado. ¿De qué manera efectiva se puede destruir un ratón? Poniéndole una trampa mortal. La carne sin pecado
de Cristo fue la trampa donde Él atrapó al diablo, es decir, al pecado, y lo destruyó por medio de su muerte. Después de la cruz, amados, el diablo está destruido. Entonces, ¿cómo es posible que después de 56 años haya resucitado para abofetear a Pablo, induciéndolo a pecar? En ninguna manera. Si un mensajero de Satanás es un espíritu invisible de maldad, no podríamos explicar entonces por qué este mensajero que atormentaba a Pablo tenía manos, pues dice que lo abofeteaba. Si ese mensajero fuera un demonio, entonces, ¿por qué Dios no se lo quitó de encima al apóstol Pablo cuando rogó 3 veces que lo hiciera libre de ese tremendo aguijón? ¿Era Pablo un endemoniado? ¿Se goza Dios en ver sufrir a sus siervos? Por supuesto que la respuesta es no. Y la contundente respuesta de Cristo fue suficiente para el apóstol Pablo. Cuando Pablo oyó el bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, nos enseña la Escritura que entonces Pablo reposó bajo el poder de Cristo. Pues en el versículo 9 de 2 de Corintios 12 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y dice el apóstol: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. De manera, mis amados hermanos, que aquí lo que vemos y la lección de este pasaje es extraordinaria. Es que muchas veces Dios obra de maneras que nosotros no podemos entender. Que Dios obra muchas veces de manera diferente. Y sin embargo, pese al aguijón del apóstol Pablo, todos conocemos su vida y su ministerio y su trágica muerte. Pero él, bajo la respuesta de Cristo mismo a su vida, pasó por encima de toda tribulación, aceptando la respuesta de Dios, que fue específica y clara para él, pero que asimismo también debería ser perfectamente clara para cada uno de nosotros. Y es lo que dio origen a este tema, que llamé bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu y en mi debilidad. La verdad, mis amados, que cada uno de nosotros en nuestro peregrinar cristiano, en ocasiones nos vemos enfrentados a dificultades, problemas familiares de enfermedad. Vemos a veces sufrir a nuestros seres queridos a nuestro alrededor. Y rogamos al Señor, oramos por ellos, porque estas circunstancias que nos rodean también son aguijones en nuestra vida. Y de eso no estamos exentos ninguno. Tú y yo tendremos que enfrentar críticas, desprecios de los hermanos, que muchos no nos entiendan. Tendremos que muchas veces ver fallecer a un ser querido bajo una enfermedad terrible, a pesar de que ese ser querido fue un creyente consagrado, amante del Señor, pero que tuvo ese final. Y durante el proceso oramos a Dios y le suplicamos, pero Dios no contestó esa oración.
Quizá no oímos que lo que nos estaba diciendo es: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ocurren cosas en nuestras vidas que nos debilitan, que muchas veces nos avergüenzan, pero que cuando nos encontramos con una enseñanza como esta, como este pasaje que acabamos de leer, que fue una experiencia vivida y real en la persona del mismo apóstol Pablo, del pedagogo de la gracia para nuestras vidas, que tuvo un peregrinar acompañado de un problema tremendo en su carne. Para muchos eran los ojos, que se le dificultaban para ver, y dicen que le corrían lagañas y hasta sangre de sus ojos cuando los abría. Pero amados, sea lo que haya sido, hoy tenemos que sacar una conclusión. Y es que, amados, pase lo que pase en tu vida y en mi vida, debe bastarnos la gracia de Dios. Y entender que esa gracia tiene un poder maravilloso que nos capacita para sobreponernos de toda dificultad, para seguir adelante, para aceptar aquellas cosas por las cuales muchas veces hemos orado pero que no cambian, y que muchas veces no entendemos que detrás de cada cosa que nos ocurre adversa, Dios tiene un propósito para nuestras vidas. El propósito de evitar que nos enorgullezcamos, que nos sintamos superiores muchas veces a los demás, que menospreciemos a nuestros hermanos en Cristo porque no piensan igual que nosotros pensamos, o porque no enseñan como nosotros enseñamos. Y tiene como propósito también fundamental el enseñarnos que no debemos olvidar que a pesar de que somos nuevas criaturas y que somos la creación de Dios, que estamos llenos del Espíritu, seguimos siendo humanos. Y que cuando esa humanidad en nosotros se manifiesta, solamente la gracia de Dios nos debe bastar. En ella nos debemos fortalecer a fin de podernos sostener firmes en medio de la debilidad, en medio de la prueba, aún en medio de la enfermedad. Y además nos enseña que no juzguemos al hermano que está debilitado, al hermano que quizá cayó enfermo. Pues casi siempre tenemos la tendencia a decir que es por el pecado, que es el juicio de Dios, que es la disciplina de Dios. Pero por lo que hemos aprendido hoy, no siempre es la disciplina de Dios. Es la voluntad de Dios que tengamos un sufrimiento eventual en nuestra carne, o el desprecio de nuestros hermanos en Cristo, para que no nos llenemos de orgullo, para que no cesemos en continuar proclamando este evangelio maravilloso, para que no cesemos de seguir creyendo profundamente en aquel que dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amado y amada, no sé por qué problema puedas estar tú pasando en esta hora, pero confórtate. Descansa en la gracia de Dios. Reclama la gracia de Dios para tu vida y créela y recíbela y vívela. Porque entonces serás fuerte y nada temerás. Y pese a las dificultades y a los problemas de la vida que nos rodean, nos sostendremos siempre victoriosos
Y como dice la Escritura, iremos de triunfo en triunfo, hasta el día maravilloso en que Cristo se manifieste en las nubes del cielo, o nos llame a su presencia antes, si es esa su perfecta voluntad. Vamos a orar. Amado Dios, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque esta experiencia terrible del apóstol Pablo, que fue puesta en él para evitar que se enorgulleciera, para mantenerlo humilde y poder frenar quizá el carácter impulsivo que él tenía. Puedes estar también, Señor, en nuestras vidas, que tú lo coloques también. Y que podamos darte gracias por la aflicción. Que podamos darte gracias, Señor, y sostenernos firmes. Pues tu gracia soberana es la única que puede darnos la fuerza para seguir adelante y vencer toda dificultad y todo problema en tu nombre maravilloso y poderoso. Y entender que muchas veces las cosas no salen como nosotros quisiéramos, pero darte gracias, pese a las circunstancias y pese a las dificultades. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Amén. Amados, gracias por tu atención. Y con la ayuda del Señor, el próximo miércoles continuaremos adelante con otro tema maravilloso de la palabra de Dios para nuestras vidas. Ánimo y gracias por tu atención. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos y hasta la próxima.